Sí, respeto, queridos estudiantes de cuarto grado. El día de hoy nos toca trabajar el tema de la comunicación junto con sus elementos. Ya dentro de las clases virtuales había apuntado algún PPT y un poco algunos datos y un ejemplo pequeño. Entonces, vamos a comenzar brevemente y de manera precisa nuestra explicación de este tema. Espero que lo comprendan y bueno, si hay alguna duda, quizás no te la puedo resolver ahora de manera presencial, puedes recurrir a tu libro de texto y actividades. Bien, antes de hablar acerca de los elementos que tiene la comunicación, es importante saber que la comunicación es una interacción social. Es un proceso por el cual nosotros transmitimos un mensaje, una información, una acción, una intención. ¿Sí? El ser humano necesita comunicarse y para ello tenemos dos formas, la forma verbal y no verbal. Muy bien. Para poder entender las dos formas, verbal y no verbal, vamos a observar algunos ejemplos. El primero que tenemos aquí es la forma verbal. Recuerden que la forma verbal es el uso de las palabras ya sea escrita u oral. En este caso es un lenguaje verbal oral. Están cantando los niños. Aquí también tenemos una forma verbal, pero escrita. Se están haciendo uso de las palabras a través de la canción de Rodolfo el Reno. Asimismo tenemos aquí un lenguaje verbal, ¿sí? Una forma verbal de forma oral, ¿no? Están hablando por el celular. Aquí tenemos una forma verbal escrita a través del ejemplo de un examen, una evaluación. También tenemos un lenguaje verbal, que en este caso es oral, están conversando, están dialogando acerca de un tema interesante. Ahora tenemos la otra forma, la no verbal. En la no verbal no se usan las palabras, ¿sí? No se usan las palabras, acaban gestos, abrazos. Sí, en este caso tenemos el ejemplo de el abrazo. También tenemos aquí una forma no verbal, los sonidos, los distintos sonidos que pueden ser y los gestos, ¿no? Las emociones dicen mucho también, entonces sin necesidad, a veces cuando vemos un rostro, sin necesidad de las palabras ya nos ha transmitido algo, ¿no? Que es la comunicación, transmitir un mensaje. Por eso es vital que identificamos estas dos formas, ¿sí? La verbal y la no verbal. La verbal, uso de palabras, y la no verbal, donde no empleamos las palabras. En la comunicación tenemos 6 elementos. Con ustedes solamente vamos a reforzar 3. El primer elemento en la comunicación es el emisor. El emisor es aquel que va a transmitir la información, el mensaje, la acción, la intención. El segundo elemento en la comunicación es el receptor, aquel que va a recepcionar aquello que le han transmitido. ¿Sí? Y finalmente tenemos el mensaje, que es la información que se ha transmitido. ¿Sí? En tu libro de texto tienes tú un pequeño ejemplo. Bien, en la página 13 de tu libro de texto dice: lee la carta que escribió el niño, luego contesta. Querido papá, te escribo desde mi colegio para darte las gracias por el barquito de plomo que me hiciste el otro día. Estoy muy feliz de tener un papá como tú. Te quiero mucho, Aldo. Entonces, recordemos que con ustedes solamente estamos trabajando 3 elementos. El primer elemento, emisor, el segundo, receptor, y el tercero, el mensaje. ¿Quién es el emisor? ¿Quién está transmitiendo el mensaje? ¿El papá o el niño? En este caso es Aldo, el niño. Dice, ¿quién es el receptor? ¿Quién va a recibir esa información? ¿Quién? El papá. Muy bien. ¿Cuál sería el mensaje? El agradecimiento por haberle hecho un magnífico barquito de plomo. ¿Cómo ha transmitido el mensaje el niño? ¿A través de qué forma? ¿Verbal o no verbal? ¿Qué me puedes decir? Muy bien. Una forma verbal. ¿Oral o escrita? Muy bien, escrita. Sí, ha hecho uso de las palabras de manera escrita a través de una carta. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo para verificar que hayas comprendido los 3 elementos dentro de la comunicación. Mucho gusto. Yo soy Chanchita. Estoy buscando a una araña. Deseo entregarle una carta. Hola. Chanchita. Hola. Pero, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Chanchita, me dijeron que me estabas buscando. ¿Qué desea el Chanchita? Necesito entregarte esta carta.
Me da mucha pena decírtelo de frente. Oh, una carta. Interesante. Pero, Chanchita, 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 ¿dónde te vas? Bueno, vamos a leer la carta. Procederé a leer. Lunes 30 de marzo de 2020. Querida Rana Luis Miguel, quería agradecerte por haber venido a mi fiesta. Estaba muy feliz con tu presencia. Espero seguir siendo muy buenos amigos. Me despido atentamente, Chanchita. Hasta su patita me ha dejado. Oh, Chanchita, qué linda. Muy bien, en este pequeño ejemplo tenemos nosotros como receptor, ¿quién sería? ¿La rana Luis Miguel o la chanchita? El receptor en este caso es Luis Miguel. El emisor, aquel que ha transmitido el mensaje, sería Chanchita. ¿Y cuál sería el mensaje? Muy bien, que le ha querido agradecer por haber venido a su fiesta. Veamos un siguiente ejemplo. Miss, tengo un chisme. Calientito, un chisme. Pero bueno, es un pequeño chisme. Lo que pasa es que los estudiantes de secundaria están haciendo la tarea en la biblioteca. Eso no está permitido, Miss. Bueno, tienes razón. Las tareas deben hacerse en casa. Vamos a verificar. Ok, Miss, pero no diga que fui yo. Muy bien, en este siguiente ejemplo que hemos observado, podemos ver a la rana Luis Miguel que venía a traer una información. En este caso, ¿quién sería el emisor, aquel que ha transmitido una información? Muy bien, la rana Luis Miguel. ¿Quién sería el receptor? Muy bien, mi persona, ¿no? Yo he recibido la información que él me ha traído. ¿Y cuál sería el mensaje? Muy bien, me viene a informar que hay estudiantes de secundaria que están haciendo la tarea en la biblioteca. Bien, entonces hemos visto dos ejemplos verbales, uno oral, que es el segundo ejemplo, y uno escrito, ¿sí? Que ha sido a través de la carta de Chanchita. Entonces, es importante que nosotros veamos a la comunicación como un proceso muy importante. Es un proceso donde todos los seres humanos llegamos a relacionarnos, llegamos a interactuar gracias a él. También debemos de saber que hay niños, hay personas que tienen ciertas necesidades, vamos a llamarlo así, o como lo dice la sociedad, discapacidad, aunque nadie está discapacitado, que a veces no tienen la facilidad para poder transmitir, no tienen la facilidad para poder hablar, escuchar, y es por eso que ahí se usa el lenguaje, la forma no verbal, ¿sí? A través de un abrazo, a través de un gesto, hacemos uso del lenguaje no verbal. En un momento le puse unas imágenes para poder comprender las dos formas de comunicación, verbal y no verbal. Ahora te las voy a volver a colocar, ¿sí? De una forma más rápida, y en casa vas a poder identificar cuáles son verbales y no verbales. Lo vas a hacer tú solo. Si no lo recuerdas, vuelves a retroceder el video porque ya te lo había explicado. Muy bien, ahora te toca identificar a ti cuáles de las imágenes son de forma verbal y no verbal. 3, 2, 1... Retrocedas el video para que identifiques cuál es la forma verbal y no verbal. Si tuvieras alguna duda, te pido que leas tu libro de texto en la página 13, donde tienes la información de manera precisa y detallada. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda y puedas haber aclarado
alguna curiosidad, inquietud. Recordemos que la comunicación es vital, es muy importante y justo ahora con todo esto que se está suscitando, más aún. Sí, es importante que así como hay comunicación, hay comprensión. ¿Sí? Estamos viendo muchas irresponsabilidad por parte de las personas, donde la información está de manera precisa, está de manera explícita, pero es una pena que muchas personas no comprendan un mensaje tan sencillo que es quedarse en casa. ¿Sí? Entonces, chicos, de verdad es un gusto y en el LMS te voy a juntar una pequeña ficha para que me la devuelvas a través de una imagen, el mismo Word, pegado en tu cuaderno como tú desees, pero quiero ver las respuestas que me las envíes, ¿sí? Paz y bien para ustedes, esta lucha es nuestra, sé que la vamos a vencer y bueno, ya nos estaremos viendo en el colegio. Bendiciones, saludos para ustedes, queridos padres y estudiantes, nos vemos.